Su esposo la golpeó por negarse a vivir con sus suegros. Pero nunca imaginó lo que pasaría después. Mariela ajustó el último botón de su vestido blanco, un diseño sencillo pero elegante que reflejaba su carácter humilde y soñador. Frente al espejo, su rostro irradiaba una mezcla de nervios y felicidad. Su boda con Héctor era el inicio de la vida que siempre había deseado, una llena de amor, respeto y sueños compartidos. Héctor, un hombre trabajador y aparentemente noble, la había enamorado con promesas de un futuro lleno de posibilidades. El salón de fiestas estaba decorado con flores color marfil, velas encendidas y detalles que Mariela había planeado con esmero. Su familia, aunque modesta, había hecho todo lo posible para darle una ceremonia digna de una princesa. Al otro lado, los suegros de Mariela, especialmente Dona Amalia, miraban con frialdad el modesto banquete. Amalia, una mujer rígida y acostumbrada a controlar todos los aspectos de la vida de sus hijos, había dejado claro desde el principio que Mariela nunca sería suficiente para Héctor. Es linda, pero le falta clase, había susurrado Amalia a su esposo durante la ceremonia. Héctor, consciente de las opiniones de su madre, había aprendido a ignorarlas o a suavizarlas con palabras diplomáticas, aunque en el fondo temía sus constantes críticas. La noche de bodas fue mágica para Mariela. Héctor la llevó en brazos al pequeño departamento que habían alquilado, asegurándole que algún día tendrían una casa más grande y bonita. Esto es solo el principio, mi amor. Vamos a construir algo maravilloso juntos, le prometió él mientras le besaba la frente. Pero esas palabras, que en ese momento llenaron el corazón de Mariela de esperanza, pronto se convertirían en cadenas de decepción y dolor. Los primeros meses fueron dulces. Mariela, quien había dejado su trabajo como asistente en una oficina para dedicarse al hogar, decoró el pequeño departamento con calidez y amor. Héctor, por su parte, trabajaba largas horas en una empresa de construcción, asegurándole que lo hacía todo por su futuro. Sin embargo, las visitas constantes de Dona Amalia y las críticas veladas hacia Mariela comenzaron a sembrar tensiones. Este sillón es muy barato, hija. Héctor merece algo mejor, decía Amalia mientras pasaba el dedo por los muebles buscando polvo. Deberían venir a vivir con nosotros. Así ahorrarían dinero y yo podría enseñar a Mariela cómo manejar un hogar de verdad. Mariela, con una sonrisa forzada, respondía siempre con respeto. Gracias, señora Amalia, pero creo que estamos bien aquí. Me gusta que tengamos nuestro propio espacio. Sin embargo, esa independencia que Mariela tanto valoraba comenzó a convertirse en un problema para Héctor. Influenciado por su madre, quien insistía en que Mariela no estaba manejando bien las finanzas del hogar, Héctor empezó a presionar para que consideraran mudarse con sus padres. Es solo temporal, decía él. Piensa en cuánto podríamos ahorrar. No, Héctor. Nuestra vida juntos es aquí. Quiero que construyamos algo nuestro, no quiero depender de nadie, respondió Mariela, tratando de mantener la calma. Pero cada vez que la conversación surgía, la tensión aumentaba. Una noche, después de una cena particularmente incómoda en casa de los suegros, Héctor perdió la paciencia. Había bebido más de la cuenta, algo inusual en él, y su frustración se desbordó. Eres una egoísta, Mariela. Solo piensas en ti misma. Mi madre tiene razón, no sabes lo que significa ser una buena esposa. Mariela, con lágrimas en los ojos, intentó defenderse. Héctor, lo que quiero es que tengamos una vida nuestra. No estoy siendo egoísta, solo quiero lo mejor para los dos. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Héctor, en un arrebato de ira, la empujó con fuerza, haciendo que cayera contra la pared. El golpe no fue solo físico, sino emocional. Mariela sintió como algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. El hombre que había prometido amarla y protegerla la había lastimado de la manera más cruel. Y mira lo que me haces hacer, siempre tienes que llevarme al límite, gritó Héctor, sin mostrar arrepentimiento inmediato. Mariela, en shock, solo pudo recoger sus cosas y salir del departamento. Con el corazón destrozado, caminó por las calles vacías hasta llegar a la casa de su amiga Luz Helena, quien al verla, la abrazó sin hacer preguntas. Mariela, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así?
preguntó Luz Helena al notar los ojos hinchados de su amiga. Pero Mariela no pudo responder de inmediato. La vergüenza, el dolor y el miedo la tenían atrapada en un silencio ensordecedor. Esa noche, Mariela durmió en el sofá de Luz Helena sin saber qué haría a continuación. Mientras tanto, Héctor permaneció solo en el departamento, con una mezcla de enojo y confusión. Aunque sabía que había cruzado una línea, en su mente intentaba justificar sus acciones. Ella me obliga a ser así, se repetía, como si esas palabras pudieran absolverlo. Al día siguiente, Dona Amalia llegó temprano al departamento de Héctor, alarmada al notar la ausencia de Mariela. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu esposa?, preguntó con tono autoritario. Se fue. Tuvimos una discusión. Ya sabes cómo es de testaruda, respondió Héctor, tratando de minimizar lo ocurrido. Amalia, lejos de reprender a su hijo, lo consoló. Esa mujer tiene que entender su lugar. Tú mereces una esposa que te respete y siga tus decisiones. Mientras tanto, Mariela, aún confundida y herida, comenzó a cuestionarse todo. ¿Había sido ella la culpable de lo ocurrido? Las palabras de Héctor resonaban en su cabeza, alimentando la duda. Pero Luz Helena, al escuchar la historia completa, fue tajante. Esto no es tu culpa, Mariela. Nadie merece ser tratado así. Tienes que tomar una decisión, por difícil que sea. El amanecer sorprendió a Mariela en el pequeño sofá de la sala de Luz Helena. Sus ojos estaban enrojecidos, y aunque había intentado dormir, el dolor en su pecho era insoportable. No se trataba solo del golpe físico, sino del vacío emocional que sentía al darse cuenta de que el hombre que había elegido como compañero de vida la había traicionado de la forma más cruel. Luz Helena la observaba desde la cocina mientras preparaba café. Sabía que su amiga necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, pero también sabía que no podía quedarse callada. Mariela, tienes que hablar con alguien sobre esto. No puedes quedarte aquí esperando a que las cosas se arreglen solas, dijo con tono suave, colocando una taza de café frente a ella. Mariela la miró, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. No es tan fácil, Luz, ¿qué diría la gente? Mis padres, mis vecinos. Todos dirían que no fui lo suficientemente buena esposa. Las palabras de Mariela reflejaban una realidad que muchas mujeres enfrentaban, el miedo al juicio social y la carga de la culpa que no les correspondía. Luz Helena, sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que su amiga cayera en esa trampa. ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿Qué importa lo que piense su familia? Él te lastimó, Mariela. Y no hay excusa para eso. Mariela apartó la vista, incapaz de soportar el peso de la verdad que su amiga le estaba presentando. Pero lo amo, susurró, como si esas palabras fueran un escudo para justificar su dolor. Luz Helena respiró profundamente, tratando de contener su frustración. El amor no debe doler así, Mariela. No debe hacerte sentir miedo ni vergüenza. Mientras tanto, Héctor despertaba en el desorden del departamento. La mesa del comedor seguía cubierta de los restos de la cena que habían compartido antes de la discusión, y la ausencia de Mariela era un recordatorio constante de lo que había hecho. Por un momento, el arrepentimiento llenó su mente. ¿Qué hice?, murmuró mientras se pasaba las manos por el cabello. Pero ese momento de lucidez fue breve. Enseguida, su orgullo y la voz interior de su madre comenzaron a justificar sus acciones. Ella me provocó. Siempre tiene que llevarme la contraria. Dona Amalia llegó poco después, con su presencia imponente y su actitud de superioridad. Al ver el estado de Héctor, negó con la cabeza. ¿Ya ves lo que pasa cuando te dejas manipular por una mujer testaruda? Tú eres el hombre de esta casa, Héctor. Es hora de que pongas orden. Las palabras de Amalia reforzaron la percepción de Héctor de que él tenía la razón. Tienes razón, mamá. Mariela necesita entender su lugar. Decidido a recuperar el control, Héctor comenzó a planear cómo traer a Mariela de vuelta, no por amor, sino por necesidad de demostrar que aún tenía el poder en su relación. En la casa de Luz Helena, Mariela seguía debatiéndose entre el amor que aún sentía por Héctor y el dolor que él le había causado. Luz Helena intentó convencerla de que se quedara al menos unos días más,
pero Mariela, sintiéndose culpable por estar huyendo, decidió regresar a casa esa misma noche. Solo necesito hablar con él. Tal vez podamos arreglar las cosas, dijo, más para convencerse a sí misma que a su amiga. Luz Helena la acompañó hasta la puerta, pero antes de dejarla ir, le tomó las manos con fuerza. Mariela, si algo malo vuelve a pasar, prométeme que no te quedarás callada. Tienes que pensar en ti misma. Nadie más lo hará. Cuando Mariela llegó al departamento, la recibió el silencio. Héctor estaba sentado en el sofá, con una expresión que intentaba parecer arrepentida. Pensé que no ibas a volver, dijo con voz baja. Mariela dejó sus cosas en la mesa y se quedó de pie, mirándolo. Solo quiero hablar, Héctor. Esto no puede volver a pasar. Héctor se levantó y caminó hacia ella. Por un momento, su expresión parecía sincera. Lo sé, Mariela. Perdóname. No sé qué me pasó. Estaba frustrado, pero eso no justifica lo que hice. Te prometo que no volverá a suceder. Mariela quería creerle, necesitaba creerle, pero algo en su interior le decía que esas palabras eran vacías. Esa noche, Héctor intentó ser el hombre del que Mariela se había enamorado, mostrándose cariñoso y atento. Sin embargo, las heridas en el corazón de Mariela no se curaron tan fácilmente. Cada vez que él se acercaba, ella recordaba el momento en que la había empujado, el tono de su voz, la ira en sus ojos. Aunque estaba de vuelta en su hogar, no se sentía segura. Los días pasaron, y aunque Héctor parecía haberse tranquilizado, la presión de Dona Amalia no tardó en volver. Una tarde, mientras Mariela preparaba la comida, Amalia llegó sin previo aviso. «Hija, tenemos que hablar», dijo mientras se sentaba en la mesa del comedor. Mariela dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a ella, ya anticipando que la conversación no sería agradable. «Esto no puede seguir así. Tú y Héctor necesitan estabilidad, y la única forma de lograrlo es mudándose con nosotros. Es lo más lógico. En nuestra casa tienen espacio, apoyo y, lo más importante, pueden ahorrar para el futuro», dijo Amalia con tono autoritario. Mariela respiró hondo antes de responder. «Con todo respeto, señora Amalia, pero Héctor y yo necesitamos nuestro propio espacio. Quiero que construyamos nuestra vida juntos, sin depender de nadie». Las palabras de Mariela irritaron a Amalia, quien no estaba acostumbrada a que la contradijeran. «¿Y quién crees que eres para decidir eso? Héctor es mi hijo, y siempre será parte de esta familia. Tú eres una adición, Mariela, no la prioridad». La frialdad en las palabras de Amalia hirió a Mariela, pero esta vez no se dejó intimidar. «Héctor y yo somos una familia ahora, señora. Y espero que lo respete». Cuando Héctor llegó esa noche, Amalia ya había sembrado la discordia. «Esa mujer no entiende lo que significa ser parte de esta familia», le dijo a su hijo. Héctor, cansado del constante conflicto, enfrentó a Mariela. «¿Por qué tienes que hacer todo tan difícil? Mi madre solo quiere ayudarnos». Mariela, con lágrimas en los ojos, respondió: «No se trata de hacer las cosas difíciles, Héctor. Se trata de nuestra vida, de nuestro futuro. ¿Por qué no puedes entenderlo?». Esa noche, aunque no hubo gritos ni golpes, el silencio fue más ensordecedor que cualquier pelea. Mariela comenzó a darse cuenta de que su amor por Héctor no era suficiente para reparar lo que estaba roto. Por primera vez, comenzó a contemplar la posibilidad de un futuro lejos de él. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y Mariela seguía despierta. Héctor dormía a su lado, su respiración pesada llenando el silencio del cuarto. Mariela miraba el techo, perdida en una tormenta de pensamientos. Recordaba la conversación con Luz Helena y se preguntaba si había tomado la decisión correcta al regresar. Una parte de ella quería creer en las promesas de Héctor, pero otra, más pequeña pero cada vez más fuerte, le susurraba que esa no sería la última vez que él cruzara la línea. La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo las rutinas de siempre. Héctor salió temprano para el trabajo, dejando a Mariela con el peso de su propia incertidumbre. En el departamento, todo parecía igual que antes, pero para ella, nada lo era.
Cada rincón le recordaba la noche de la agresión, y cada vez que tocaba los muebles o veía su reflejo en el espejo, sentía que ya no era la misma mujer. Algo en ella se había roto, y aunque trataba de ignorarlo, la grieta se hacía cada vez más evidente. El primer enfrentamiento del día llegó a media mañana, cuando recibió una llamada de su madre, doña Julia. «Hija, ¿estás bien? No has venido a visitarnos en semanas, ¿pasa algo?», preguntó su madre con preocupación. Mariela tragó saliva y mintió. «Todo está bien, mamá. Héctor y yo hemos estado ocupados, nada más». Julia no pareció convencida, pero decidió no insistir. «Recuerda que siempre puedes contar conmigo, Mariela. No importa lo que sea». Después de colgar, Mariela sintió un nudo en el estómago. Sabía que su madre merecía saber la verdad, pero el miedo a decepcionarla la mantenía en silencio. ¿Cómo podía admitir que el hombre al que había elegido para pasar el resto de su vida la había lastimado? Julia siempre le había enseñado que el matrimonio era un compromiso sagrado, que requería paciencia y sacrificio. Pero ¿hasta dónde llegaba ese sacrificio antes de que dejara de ser amor y se convirtiera en sometimiento? Esa tarde, mientras hacía las compras en el mercado, encontró a Gabriela, la hermana de Héctor. Gabriela era una mujer de mirada fuerte y determinación palpable, alguien que había aprendido a sobrevivir en un entorno hostil. Al verla, Mariela intentó evitarla, pero Gabriela la interceptó. «Mariela, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo», dijo con un tono que mezclaba preocupación y curiosidad. Mariela forzó una sonrisa. «Todo bien, Gabriela. Solo he estado ocupada». Gabriela la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su fachada. «¿De verdad? Porque no te ves bien. Y no me refiero solo al cansancio». Mariela desvió la mirada, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de traicionarla. Gabriela, entendiendo que algo no estaba bien, bajó la voz. «Escucha, si necesitas hablar, estoy aquí. No tienes que decirme nada ahora, pero quiero que sepas que puedes confiar en mí». Esas palabras, aunque simples, resonaron en Mariela de una manera que no esperaba. Gabriela, quien también había crecido bajo la sombra de Dona Amalia, entendía mejor que nadie lo que significaba estar atrapada en un entorno de control y manipulación. Sin decir nada más, Gabriela le dejó su número de teléfono y se despidió, dejándola con una mezcla de alivio y confusión. Cuando Héctor llegó a casa esa noche, el ambiente estaba tenso. Mariela había pasado todo el día debatiéndose entre hablar con él sobre lo que sentía o seguir pretendiendo que todo estaba bien. Al final, optó por la segunda opción, pero Héctor notó su distancia. «¿Qué te pasa? Has estado rara últimamente», le dijo mientras cenaban. Mariela negó con la cabeza. «Nada, solo estoy cansada». Héctor frunció el ceño, pero no insistió. Sin embargo, algo en su actitud cambió. Durante los días siguientes, se volvió más controlador, preguntándole constantemente dónde estaba y con quién había hablado. Cada vez que Mariela salía, recibía mensajes de él, preguntándole cuánto tardaría en regresar. Aunque trataba de justificarse diciendo que solo quería asegurarse de que estuviera bien, para Mariela era evidente que su comportamiento no era normal. El punto de quiebre llegó una noche cuando Mariela mencionó que planeaba visitar a sus padres. Héctor, que había estado de mal humor desde que llegó del trabajo, explotó. «¿Y para qué? ¿Para contarles mentiras sobre mí? ¿Para hacerme quedar como el malo?». Mariela lo miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo, Héctor? Solo quiero ver a mi familia. No tiene nada que ver contigo. Todo tiene que ver conmigo, Mariela. Siempre te pones de su lado. Siempre estás buscando una excusa para hacerme quedar mal», gritó él, golpeando la mesa con el puño. Mariela dio un paso atrás, sintiendo el miedo regresar con fuerza. «Esto no puede seguir así, Héctor. No quiero vivir con miedo». Héctor se detuvo por un momento, como si sus palabras lo hubieran alcanzado, pero en lugar de calmarse, se enfureció aún más. «¿Miedo, de mí? Eso es lo que piensas, eres tú la que está destruyendo esto, Mariela». Antes de que pudiera continuar, Mariela tomó su bolso y salió del departamento, dejando a Héctor gritando solo.
Esta vez, no fue a casa de Luz Helena. En lugar de eso, fue directamente a casa de sus padres. Al llegar, Julia la recibió con preocupación. «Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí a esta hora?». Mariela, incapaz de contenerse más, se derrumbó en los brazos de su madre, llorando como no lo había hecho en años. Entre sollozos, le contó todo: la agresión, las peleas, el control de Héctor y la manipulación de Dona Amalia. Julia escuchó en silencio, con el corazón roto al ver a su hija sufrir de esa manera. «Mariela, mi amor, esto no es lo que yo quería para ti. Siempre te dije que el matrimonio es un compromiso, pero nunca debe ser una prisión. Tienes que salir de ahí antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, mientras dormía en su antigua habitación, Mariela sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de paz. Pero sabía que esa paz sería temporal. Héctor no se quedaría de brazos cruzados, y enfrentar su realidad no sería fácil. El amanecer pintó el cielo con tonos cálidos, pero Mariela apenas lo notó desde la ventana de su antigua habitación. Su madre, Julia, le había preparado un desayuno sencillo: café recién hecho, pan dulce y fruta fresca, pero Mariela apenas tocó la comida. El peso de lo que había revelado la noche anterior aún la mantenía en un estado de incertidumbre y angustia. Aunque había sentido algo de alivio al confesar su situación, la realidad seguía siendo abrumadora. Sabía que tomar una decisión cambiaría su vida para siempre, y el miedo al futuro la paralizaba. Julia, sentada frente a ella, la miraba con ojos llenos de preocupación y tristeza. Aunque deseaba intervenir, sabía que Mariela debía tomar esa decisión por sí misma. «Hija, no quiero presionarte, pero tienes que pensar en ti. No puedes seguir viviendo así. Sé que amas a Héctor, pero el amor no debe destruirte», dijo con suavidad. Mariela asintió lentamente. «Lo sé, mamá, pero no es tan fácil. Siento que si me voy, estaré fallando, que todos van a pensar que no luché lo suficiente». Julia tomó la mano de su hija y la apretó con fuerza. «Mariela, nadie puede juzgarte por protegerte. Ya luchaste demasiado. Ahora es momento de cuidar de ti». Mientras tanto, Héctor despertaba en el departamento vacío. El enojo que lo había consumido la noche anterior se había transformado en una mezcla de confusión y frustración. Había intentado llamar a Mariela varias veces, pero ella no respondía. Cada vez que escuchaba el tono de llamada sin respuesta, su impaciencia crecía. «¿Qué pretende? ¿Hacerme quedar como el malo otra vez?», murmuró para sí mismo mientras se vestía apresuradamente. Decidido a no quedarse de brazos cruzados, Héctor llamó a su madre, Dona Amalia. Cuando ella respondió, su tono era calmado pero calculador. «¿Qué pasa, Héctor? ¿Por qué suenas tan alterado?». Él le explicó lo sucedido, omitiendo detalles importantes y pintándose como la víctima. «Mariela se fue anoche. No sé dónde está. Solo porque le dije que debía respetar nuestras decisiones como pareja». Amalia, fiel a su estilo, respondió con desprecio. «Esa mujer nunca entendió su lugar. Siempre te lo dije, Héctor. Es demasiado obstinada. Lo que necesitas hacer es traerla de vuelta y dejarle claro quién manda. No puedes dejar que ella arruine tu vida». Héctor se sintió reforzado por las palabras de su madre, como si su comportamiento estuviera justificado. Sin embargo, en el fondo, una pequeña parte de él sabía que algo estaba mal. Ignorando esa sensación, decidió buscar a Mariela en casa de Julia. Mariela, ajena a los planes de Héctor, había pasado la mañana reflexionando. Se sentía atrapada entre su amor por él y el deseo de recuperar su dignidad. Aunque valoraba las palabras de apoyo de su madre, aún no estaba lista para dar el paso definitivo. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del timbre. Julia se levantó para abrir la puerta, y al hacerlo, encontró a Héctor. «Buenos días, señora Julia, ¿está Mariela aquí?», preguntó Héctor con un tono que intentaba sonar amable, pero que tenía un matiz de desesperación. Julia lo miró con una mezcla de desdén y firmeza. «Sí, está aquí, pero no creo que sea buena idea que hablen ahora. Solo quiero verla y hablar con ella». «No quiero problemas», insistió Héctor, tratando de mantener la calma. Julia lo dejó entrar,
pero no sin antes advertirle: si la haces llorar otra vez, Héctor, te juro que no me quedaré callada. Mariela, al escuchar su voz, sintió como su corazón se aceleraba. Se levantó lentamente y salió al pasillo, encontrándose con Héctor en la sala. Él la miró con una mezcla de reproche y súplica. Mariela, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me dejaste solo? Ella respiró profundamente antes de responder. No me fui por capricho, Héctor. Me fui porque no puedo seguir viviendo así. No puedo soportar tus gritos, tu control y mucho menos el golpe que me diste. Héctor bajó la mirada, como si sus palabras lo hubieran alcanzado. Sé que me equivoqué y te juro que no volverá a pasar. Pero no puedes simplemente abandonar nuestra vida juntos. Tenemos que resolver esto. Mariela negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Ya no sé si se puede resolver, Héctor. Estoy cansada de luchar sola. Tú siempre tomas partido por tu madre, siempre me haces sentir que no soy suficiente. Esto no es lo que yo quería para mi vida. Héctor, desesperado, trató de acercarse a ella, pero Julia se interpuso. Eso es suficiente, Héctor. Si realmente amas a Mariela, le darás el tiempo que necesita para decidir lo que quiere. Aunque Héctor no quería irse, entendió que no tenía otra opción. Antes de salir, miró a Mariela una última vez. Piensa bien en lo que estás haciendo. No quiero perderte. Después de que Héctor se fue, Mariela se sintió aliviada pero también abrumada. Cada vez era más evidente que su relación con él estaba rota, pero el miedo a lo desconocido seguía atormentándola. Julia se acercó a ella y la abrazó. Hija, no tienes que decidir todo hoy. Tómate tu tiempo, pero nunca olvides que mereces ser feliz. Esa noche, Mariela tomó una decisión importante. Llamó a Gabriela, quien había dejado claro que estaba dispuesta a ayudarla. Cuando Gabriela respondió, Mariela le explicó todo lo que había pasado. Gabriela, lejos de sorprenderse, le dijo: sabía que esto pasaría tarde o temprano. Héctor no es el hombre que aparenta ser, y mi madre solo lo empeora. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Estoy contigo. Con el apoyo de Julia, Luz Helena y Gabriela, Mariela comenzó a planear su próximo paso. Sabía que enfrentarse a Héctor y a Dona Amalia no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía fuerzas para hacerlo. Mariela se encontraba en un punto de no retorno. Había pasado 3 días en casa de sus padres, tratando de reunir el valor para tomar la decisión más importante de su vida. Durante esos días, su madre había estado a su lado, ofreciéndole apoyo incondicional, mientras su padre, aunque más reservado, no ocultaba su descontento con la situación. Un hombre que levanta la mano a una mujer no merece ser llamado hombre, había dicho don Ramón, con la firmeza de alguien que valora profundamente el respeto. Sin embargo, el silencio de Héctor en esos días inquietaba a Mariela. Él no había vuelto a buscarla después de su visita inicial, y esa calma aparente la hacía sentir más ansiosa. En el fondo, temía que estuviera planeando algo, tal vez manipular a su familia o intentar hacerla quedar mal ante los demás. Esa incertidumbre era como una sombra que la seguía a todas partes. Gabriela, fiel a su palabra, llegó a casa de Julia una tarde, cargando con una bolsa de documentos y una actitud decidida. Mariela, no vine solo a escucharte. Vine a ayudarte a tomar acción, dijo mientras se sentaba frente a ella. ¿Acción? ¿Qué quieres decir?, preguntó Mariela, sintiéndose un poco abrumada. Gabriela sacó un sobre de la bolsa y lo colocó sobre la mesa. Estos son documentos que muestran las deudas que mi madre y Héctor han acumulado en los últimos años. Están prácticamente en la ruina, y estoy casi segura de que esa es una de las razones por las que Héctor ha insistido tanto en mantenerte cerca. Saben que el terreno que heredaste de tu abuela podría sacarlos del problema. Las palabras de Gabriela cayeron como un balde de agua fría sobre Mariela. Ella sabía que el terreno era valioso, pero nunca imaginó que podría ser el motivo detrás de tanta presión. ¿Estás diciendo que todo esto ha sido un plan para quedarse con mi herencia?, preguntó, sintiendo como la indignación comenzaba a brotar en su pecho. No estoy diciendo que todo sea una estrategia,
pero definitivamente tiene mucho que ver, respondió Gabriela. Lo que quiero decir es que no puedes seguir permitiendo que te manipulen. Tienes que proteger lo que es tuyo. Mariela tomó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Al leer los documentos, su corazón se hundió aún más. Las cifras eran abrumadoras, y era evidente que Héctor y Dona Amalia estaban desesperados. No puedo creer que hayan llegado tan lejos, murmuró, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Esa noche, después de que Gabriela se fue, Mariela se sentó con Julia para hablar sobre lo que había descubierto. Mamá, ya no puedo quedarme callada. Necesito enfrentar a Héctor y a su madre, pero no sé cómo hacerlo sin ponerme en peligro. Julia, con su sabiduría maternal, respondió, hija, no tienes que hacerlo sola. Habla con Luz Helena y con Gabriela. Ellas te apoyarán. Y si es necesario, podemos buscar ayuda legal. Lo importante es que estés segura. Al día siguiente, Mariela llamó a Luz Helena y le contó todo. Luz Helena, siempre directa, no dudó en ofrecer su ayuda. Tengo una amiga abogada que puede asesorarte. No estás sola en esto, Mariela. Vamos a salir adelante. Mientras Mariela comenzaba a planear su próximo paso, Héctor finalmente decidió tomar acción. En una reunión con Dona Amalia, discutieron su siguiente movimiento. Si Mariela no vuelve pronto, vamos a perderlo todo, dijo Héctor, con el tono amargo de alguien que siente que su mundo se desmorona. Entonces hazla volver, respondió Amalia, con la frialdad que la caracterizaba. Hazle creer que todo estará bien, pero asegúrate de que firme los papeles para vender ese terreno. Es la única forma de salvarnos. Esa misma noche, Héctor llamó a Mariela. Ella, dudosa, decidió contestar. Mariela, sé que estás enojada conmigo, y tienes todo el derecho. Pero no quiero que esto termine así. Te amo y estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar las cosas. Las palabras de Héctor sonaban sinceras, pero Mariela ya no podía confiar en él. Héctor, si realmente me amas, tienes que demostrarlo con acciones, no con palabras. No puedo volver contigo sin garantías de que las cosas cambiarán. Lo entiendo, respondió él, fingiendo arrepentimiento. ¿Podemos hablar en persona? Prometo que no será una confrontación. Solo quiero verte y explicarte todo. Mariela aceptó la reunión, pero con una condición: Luz Helena y Gabriela estarían presentes. Héctor, aunque no estaba contento con la idea, accedió. Al día siguiente, se encontraron en un café cercano. Héctor llegó con flores y una actitud humilde, pero Luz Helena y Gabriela no se dejaron engañar por su fachada. La conversación fue tensa desde el principio. Héctor intentó justificar su comportamiento, culpando a las presiones financieras y a las expectativas de su madre. Mariela, sin embargo, lo interrumpió. Héctor, no estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para decirte que no volveré a vivir contigo bajo esas condiciones. El rostro de Héctor se oscureció por un momento, pero rápidamente cambió de expresión, intentando mantener la calma. Lo entiendo, Mariela. Pero al menos permíteme demostrarte que puedo cambiar. Dame una oportunidad. Antes de que Mariela pudiera responder, Gabriela intervino. Héctor, todos sabemos lo que realmente está pasando aquí. Esto no es solo sobre Mariela. Es sobre tus deudas y la presión de nuestra madre. Deja de usar el amor como excusa para manipularla. La confrontación dejó a Héctor sin palabras. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, y la presencia de Gabriela y Luz Helena lo hacía imposible de recuperar. Finalmente, se levantó y salió del café, dejando las flores sobre la mesa. Después de esa reunión, Mariela tomó la decisión de iniciar el proceso de separación legal. Con la ayuda de la amiga abogada de Luz Helena, comenzó a reunir los documentos necesarios y a proteger su herencia. Aunque el camino sería largo y difícil, por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su destino. La mañana comenzaba con un aire tenso. En casa de Julia, Mariela revisaba los documentos legales que Gabriela y la amiga abogada de Luz Helena le habían ayudado a preparar. Aunque sentía el peso de la decisión, estaba más decidida que nunca.
Sabía que cada paso que daba era un desafío a las dinámicas de poder que Héctor y Dona Amalia habían intentado imponerle durante tanto tiempo. Por otro lado, Héctor estaba sentado en la sala de la casa de sus padres, rodeado por el eco de las palabras de Gabriela en el café. Amalia, como siempre, lo observaba desde su sillón, con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación. «No puedo creer que hayas dejado que te humillaran así, Héctor. Esa mujer y su amiga no tienen derecho a tratarte como si fueras un delincuente». Héctor se levantó bruscamente, frustrado. «¿Qué esperabas que hiciera, mamá? Mariela ya no es la misma. Está decidida a irse, y Gabriela solo complica las cosas». Amalia, con su actitud implacable, se acercó a él. «Si no puedes convencerla, entonces tienes que encontrar otra manera de recuperarla. No podemos permitir que esto termine así. Si pierde el miedo a ti, perderemos todo». Mientras tanto, en casa de Julia, Luz Helena llegó con su amiga abogada, Andrea, quien llevaba una carpeta llena de información importante. Andrea era una mujer de porte firme y palabras claras, alguien acostumbrada a enfrentarse a casos difíciles. «Mariela, he revisado los documentos y tu caso es sólido. No solo podemos iniciar el proceso de separación, sino que también podemos tomar medidas legales para proteger tu herencia y evitar que Héctor o su familia intenten algo más». Mariela asintió, agradecida por el apoyo, pero aún llena de temor. ¿Qué pasa si Héctor no coopera? Él no es el tipo de persona que se rinde fácilmente. Andrea la miró con seriedad. «No te voy a mentir, Mariela. Este proceso puede ser complicado, pero tienes algo que muchas mujeres no tienen, un sistema de apoyo. Tu madre, Luz Helena, Gabriela, todas están aquí para ayudarte. Además, la ley está de tu lado». Con las palabras de Andrea como impulso, Mariela comenzó a prepararse para la inevitable confrontación legal. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Héctor decidiera tomar medidas desesperadas. Una tarde, mientras Mariela regresaba de una reunión con Andrea, Héctor apareció en la entrada de la casa de Julia. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y enojo. «Mariela, tenemos que hablar», dijo, bloqueando la puerta. Julia, al escucharlo, salió rápidamente y se colocó entre ellos. «Héctor, si quieres hablar con mi hija, lo harás con respeto. De lo contrario, llama a su abogada». Héctor ignoró a Julia y miró directamente a Mariela. «Por favor, dame 5 minutos. Solo quiero entender por qué estás haciendo esto». Mariela, aunque dudosa, decidió darle una última oportunidad para hablar. Julia, sin embargo, se mantuvo cerca, lista para intervenir si era necesario. «Está bien, Héctor, pero hablemos afuera», dijo Mariela, saliendo al pequeño patio delantero. Héctor comenzó con un tono casi suplicante. «Mariela, sé que cometí errores, pero todo lo que hice fue por nosotros. No quería que falláramos como pareja». Mariela lo miró fijamente, sintiendo como su corazón se llenaba de una mezcla de dolor y rabia. «Héctor, no puedes justificar lo que hiciste diciendo que fue por nuestro bien. Me lastimaste, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me hiciste sentir que no era suficiente, y eso no es amor». Las palabras de Mariela parecían atravesarlo, pero en lugar de aceptar su responsabilidad, Héctor cambió su enfoque. «¿Y qué hay de nuestra vida juntos, de nuestros planes? ¿Vas a tirar todo eso por la borda solo porque las cosas se pusieron difíciles?» «Las cosas no se pusieron difíciles, Héctor. Tú las hiciste insoportables», respondió Mariela con firmeza. «Y ya no estoy dispuesta a sacrificar mi dignidad por mantener una relación que me destruye». Antes de que Héctor pudiera responder, Gabriela apareció en la entrada. Al ver la escena, decidió intervenir. «Héctor, ya basta. Mariela no te debe ninguna explicación más. Si realmente la respetaras, aceptarías su decisión y te alejarías». Héctor, al verse acorralado, soltó una risa amarga. «Claro, ahora todos están en mi contra. Perfecto. Pero esto no ha terminado, Mariela. No voy a dejar que me quites todo lo que hemos construido». Con esas palabras, se marchó, dejando a Mariela con un nudo en el estómago.
Gabriela se acercó a ella y la abrazó. No dejes que te intimide. Solo está tratando de asustarte. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones con Andrea, visitas al juzgado y momentos de reflexión profunda. Cada paso que Mariela daba hacia su libertad también la acercaba más a un enfrentamiento definitivo con Héctor. Sabía que él no se rendiría fácilmente, pero también sabía que ya no podía retroceder. Héctor, por su parte, comenzó a buscar formas de complicar el proceso. En una ocasión, intentó difamar a Mariela en su círculo social, sugiriendo que ella lo había abandonado sin motivo y que estaba siendo influenciada por personas que no querían verlos juntos. Sin embargo, esas mentiras no tuvieron el efecto que esperaba, ya que Gabriela y Luz Helena rápidamente desmintieron sus palabras. El punto más tenso llegó cuando Héctor, siguiendo el consejo de Dona Amalia, intentó negociar directamente con Andrea. Solo quiero que este proceso sea rápido. Si Mariela acepta firmar los papeles para vender el terreno, no me opondré al divorcio, dijo durante una reunión. Andrea, sin pestañear, respondió, ese terreno no está en discusión, Héctor. Mariela ya tomó la decisión de protegerlo, y no puedes obligarla a hacer lo contrario. Si insistes en este tema, solo prolongarás el proceso y te perjudicarás aún más. Héctor se levantó abruptamente, frustrado. Esto no ha terminado, dijo antes de salir de la oficina. Esa noche, Mariela recibió un mensaje de Héctor. Aunque sabía que no debía responder, la curiosidad pudo más. ¿Realmente vas a hacer esto, Mariela? ¿Vas a destruir lo poco que queda de nuestra vida juntos? Mariela respiró hondo antes de contestar. No estoy destruyendo nada, Héctor. Solo estoy reclamando lo que siempre debió ser mío, mi libertad. El sol se escondía detrás de un cielo nublado mientras Mariela regresaba del juzgado, con los documentos que confirmaban el inicio formal de su proceso de separación. Cada paso hacia la resolución de su situación le daba una mezcla de alivio y tristeza. Había soñado con un matrimonio lleno de amor y respeto, y ahora se encontraba luchando para romper las cadenas de una relación que solo le había traído sufrimiento. En casa de Julia, el ambiente era de apoyo absoluto. Don Ramón, aunque no era hombre de muchas palabras, se sentó junto a su hija esa tarde mientras tomaban café. Mariela, sé que este no es el camino que imaginaste, pero estoy orgulloso de ti. Has demostrado más valentía de la que muchos tienen. Sus palabras, aunque breves, llenaron a Mariela de calidez. Saber que su familia estaba de su lado era un faro en medio de la tormenta. Pero esa paz duró poco. Esa misma noche, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de Héctor, tensa y llena de frustración. Mariela, sé que estás decidida a seguir con esto, pero por última vez, te pido que reconsideres. No solo por nosotros, sino por lo que esto significa para nuestras familias, dijo, su tono fluctuando entre súplica y advertencia. Ya no hay nada que reconsiderar, Héctor. Mi decisión está tomada, respondió Mariela con firmeza, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Entonces no me dejas opción, murmuró Héctor antes de colgar. Mariela quedó mirando su teléfono, inquieta por la forma en que había terminado la conversación. Aunque intentó convencerse de que eran solo palabras, no pudo evitar sentir un escalofrío. Al día siguiente, Héctor se presentó en casa de Julia sin previo aviso. Julia, al abrir la puerta, lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué haces aquí, Héctor? Te dije que no podías venir sin avisar. No vine a causar problemas. Solo quiero hablar con Mariela, dijo él, intentando sonar calmado. Julia lo dejó entrar, pero no sin antes advertirle, una palabra fuera de lugar, Héctor, y tendrás que irte. Mariela, al verlo entrar, sintió que su cuerpo se tensaba. La última vez que lo había enfrentado en persona, había salido llena de dudas. Pero ahora, con la seguridad de estar en casa de su madre, se sentía un poco más fuerte. ¿Qué quieres, Héctor?, preguntó sin rodeos. Él suspiró y se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Vine a ofrecerte un acuerdo. No quiero seguir peleando contigo. Si decides terminar con el proceso, prometo que no te molestaré más con el terreno ni con nada de eso.
Solo quiero que tengamos paz. Mariela lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. Paz. Héctor, lo que estás describiendo no es paz. Es control. Y ya no voy a caer en tus juegos. Héctor apretó los puños, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Es Gabriela quien te llena la cabeza con estas ideas? Porque no creo que seas capaz de llegar a estas conclusiones por ti misma. Esa frase fue el detonante para Mariela. Se levantó y lo miró directamente a los ojos. No necesito que nadie me diga lo que valgo, Héctor. Lo descubrí sola, a pesar de todo lo que intentaste hacer para que lo olvidara. Julia, al ver que la conversación se estaba intensificando, intervino. Es suficiente, Héctor. Si no tienes nada más que decir, creo que deberías irte. Héctor, al darse cuenta de que no lograría convencer a Mariela, se levantó con un aire de derrota. Esto no es el final, Mariela. Todavía tienes tiempo para cambiar de opinión. Cuando se fue, Mariela se sintió aliviada pero también inquieta. Sabía que Héctor no se daría por vencido tan fácilmente y temía lo que pudiera hacer en su intento de recuperar el control. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recibió un mensaje de Gabriela. Ten cuidado. Héctor y mamá están planeando algo. Si necesitas ayuda, llámame. El mensaje solo confirmó sus sospechas. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero no estaba preparada para la intensidad de la resistencia que enfrentaba. Al día siguiente, Gabriela llegó temprano a casa de Julia, con una expresión seria. Héctor está cada vez más desesperado, Mariela. Anoche, mamá le dijo que hiciera lo que fuera necesario para recuperar el terreno. Tienes que estar alerta. Mariela agradeció la advertencia y, con la ayuda de Andrea, reforzó las medidas legales para protegerse. Incluso consideró la posibilidad de obtener una orden de restricción contra Héctor, pero sabía que eso solo lo enfurecería más. El enfrentamiento final ocurrió una semana después, cuando Héctor irrumpió en una reunión entre Mariela, Andrea y Gabriela. Había llegado al límite de su paciencia y no podía ocultar su frustración. Esto es un circo, ¿de verdad necesitas traer a estas personas para manejar tu vida? Mariela, gritó, ignorando la presencia de Andrea. Estas personas están aquí porque me apoyan, algo que tú nunca hiciste, respondió Mariela con firmeza. Andrea intervino con profesionalismo. Héctor, te aconsejo que bajes el tono. Estás interfiriendo en un proceso legal, y esto solo puede empeorar tu situación. Héctor la ignoró y se dirigió directamente a Mariela. ¿Es esto lo que quieres, que todos piensen que soy un monstruo, que destruyamos lo poco que queda de nuestra relación? Lo que quiero es recuperar mi vida, respondió Mariela, sintiendo cómo su voz temblaba, pero sin retroceder. Héctor, incapaz de aceptar la derrota, salió de la oficina furioso, dejando a todos en un silencio cargado de tensión. Andrea, con calma, aseguró a Mariela que esto era una señal de que estaban cerca de la resolución. Cuando alguien como Héctor pierde el control de la situación, es porque sabe que ya no tiene poder. Aunque esas palabras le dieron algo de consuelo, Mariela sabía que aún faltaba un largo camino por recorrer. Pero por primera vez, sintió que estaba lista para enfrentarlo, sin importar lo que viniera. El aire en casa de Julia estaba impregnado de tensión. Mariela había pasado toda la noche revisando los documentos legales con Andrea, buscando asegurarse de que cada detalle estuviera cubierto. Aunque el proceso de separación legal avanzaba, las amenazas veladas de Héctor y las manipulaciones de Dona Amalia seguían siendo una sombra constante sobre ella. Don Ramón, quien rara vez intervenía directamente en los problemas familiares, se sentó junto a su hija esa mañana mientras ella tomaba un café que apenas había tocado. Hija, no quiero meterme donde no me llaman, pero, ¿has pensado en lo que harás después de que todo esto termine? ¿A dónde irás? Mariela levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Era algo en lo que no había pensado a profundidad. Durante semanas, toda su energía había estado enfocada en escapar del control de Héctor y proteger su herencia. Pero ahora que su padre lo mencionaba, se dio cuenta de que necesitaba un plan más claro para su futuro. No lo sé, papá. Supongo que buscaré un lugar donde empezar de nuevo,
lejos de todo esto, respondió con voz cansada. Don Ramón asintió lentamente. Sea lo que sea, estaremos contigo. Pero recuerda que no tienes que hacer esto sola. Tienes una familia que te apoya. Mientras tanto, Héctor se encontraba en un estado de descontrol. Su orgullo herido y la presión de su madre lo habían llevado a un punto de quiebre. En la casa familiar, Dona Amalia no ayudaba a calmarlo, al contrario, alimentaba su resentimiento. No puedo creer que permitas que esa mujer te humille de esta manera. Antes eras un hombre fuerte, Héctor. Ahora pareces un niño al que le han quitado su juguete. Héctor, golpeando la mesa con el puño, respondió, no es tan fácil, mamá. Mariela ya no es la misma. Está decidida a irse, y no sé cómo detenerla. Amalia, con su mirada fría y calculadora, respondió, entonces haz que vuelva a necesitarte. Hazle entender que sin ti no es nadie. Las palabras de Amalia resonaron en Héctor como un eco oscuro. Aunque sabía que lo que su madre decía era cruel, una parte de él estaba desesperada por recuperar el control. Esa misma tarde, decidió hacer un último intento para manipular a Mariela, esta vez apelando a su familia. Héctor llegó inesperadamente a casa de Julia, trayendo consigo una actitud que oscilaba entre la desesperación y la rabia contenida. Don Ramón abrió la puerta y lo miró con una mezcla de desconfianza y determinación. ¿Qué haces aquí, Héctor? Ya hemos dejado claro que Mariela no quiere verte. No vine a causar problemas, don Ramón. Solo quiero hablar con usted y con Julia. Quiero que entiendan mi lado de la historia, dijo Héctor, intentando sonar razonable. Don Ramón lo dejó entrar, pero su postura permaneció firme. Julia, al escuchar la voz de Héctor, salió de la cocina con el ceño fruncido. Héctor, si vienes a buscar a Mariela, te estás equivocando de lugar. No es eso, respondió él rápidamente. Solo quiero que ustedes me ayuden a entender por qué Mariela está haciendo esto. ¿Acaso no les importa que esté destruyendo nuestra familia? Julia cruzó los brazos, exasperada. Héctor, no estás aquí porque te preocupe la familia. Estás aquí porque no puedes aceptar que Mariela ya no quiere estar contigo. En lugar de buscar culpables, deberías mirarte en el espejo. Las palabras de Julia golpearon a Héctor como un puñal. Por un momento, pareció que iba a responder con enojo, pero en cambio, se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. No sé qué más hacer. La amo, pero siento que estoy perdiéndolo todo. Don Ramón, aunque sentía compasión por el sufrimiento evidente de Héctor, no podía ignorar lo que su hija había pasado. Héctor, el amor no es suficiente si no hay respeto. Y tú no respetaste a Mariela. Tal vez es momento de que aceptes que esto ha terminado. Mientras Héctor intentaba procesar esas palabras, Mariela llegó a casa, sorprendida al encontrarlo allí. Su primer instinto fue retroceder, pero al ver a su padre y a su madre presentes, decidió enfrentar la situación. Héctor, ¿qué haces aquí?, preguntó con voz firme. Él levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de arrepentimiento y enojo. Solo quería entender por qué estás haciendo esto, Mariela. ¿En qué momento dejamos de ser un equipo? Mariela respiró profundamente antes de responder. Dejamos de ser un equipo el día que decidiste usar la violencia para imponerte. El día que me hiciste sentir que no valía nada. Y el día que entendí que merezco algo mejor. Héctor intentó replicar, pero Julia lo interrumpió. Héctor, ya es suficiente. Si realmente quieres ayudar a Mariela, deja de buscar formas de retenerla. Déjala ir. Esa tarde, Héctor se fue con una sensación de vacío. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que había perdido a Mariela para siempre. En las semanas siguientes, el proceso legal continuó avanzando. Andrea, con su experiencia y determinación, logró asegurar que el terreno de Mariela quedara completamente fuera del alcance de Héctor y Dona Amalia. Aunque había momentos en los que Mariela sentía que el peso de todo era demasiado, nunca estuvo sola. Gabriela, Luz Helena y su familia estuvieron a su lado en cada paso del camino. Finalmente, el día de la audiencia final llegó. Mariela, vestida con una sencilla pero elegante blusa blanca y pantalón negro, se presentó en el tribunal con la cabeza en alto.
Héctor, aunque visiblemente afectado, mantuvo la compostura durante el procedimiento. Cuando el juez declaró oficialmente la separación y ordenó que Héctor no tuviera más contacto con Mariela, ella sintió como si una enorme carga hubiera sido levantada de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar con libertad. Al salir del tribunal, Mariela abrazó a Gabriela y a Luz Helena, quienes habían estado allí para apoyarla. «Lo lograste, Mariela. Ahora puedes empezar de nuevo», dijo Luz Helena con una sonrisa llena de orgullo. Gabriela, con los ojos llenos de lágrimas, agregó: «Eres la mujer más valiente que conozco. Estoy segura de que esta no será la última vez que te sorprendas a ti misma». Mariela, aunque sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, sonrió con gratitud. Había aprendido que la libertad tiene un precio, pero que siempre vale la pena pagarlo. El aire frío de la madrugada acariciaba el rostro de Mariela mientras observaba el horizonte desde la pequeña terraza del departamento que ahora era su hogar. Había pasado una semana desde la audiencia final, y aunque la libertad que tanto había anhelado finalmente era suya, aún cargaba las cicatrices invisibles de todo lo vivido. Su corazón seguía sintiendo el peso de los años perdidos, pero también latía con esperanza por los días que estaban por venir. Desde que se mudó, había optado por mantener un perfil bajo. El departamento era sencillo pero acogedor, decorado con los pocos objetos personales que había traído de casa de Julia. Cada rincón representaba un pequeño paso hacia su independencia, un recordatorio de que estaba empezando de nuevo. Luz Helena y Gabriela la habían ayudado a instalarse, asegurándose de que no le faltara nada en esos primeros días. Esa mañana, mientras preparaba un café, recibió un mensaje de Gabriela. «¿Cómo estás? Quiero verte para hablar. Hay algo importante que necesitas saber». La curiosidad de Mariela se encendió de inmediato, pero también sintió un ligero nerviosismo. Gabriela siempre era directa, y si tenía algo que decirle, seguramente sería relevante. Al encontrarse en un café cercano, Gabriela llegó con una expresión seria, pero al mismo tiempo tranquila. Después de pedir un par de tazas de café, fue directo al punto. Héctor se fue de la ciudad. Las palabras dejaron a Mariela momentáneamente sin habla. «¿Se fue? ¿A dónde?», preguntó, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. «No lo sé exactamente. Mamá dijo que tenía una oportunidad de trabajo en otra ciudad y que decidió aceptarla. Creo que finalmente entendió que no había nada más que pudiera hacer aquí», explicó Gabriela. Aunque las noticias eran inesperadas, Mariela sintió que una carga más había sido levantada de sus hombros. Saber que Héctor ya no estaba cerca le daba una sensación de seguridad que no había experimentado en meses. «Supongo que esto significa que puedo empezar a vivir sin mirar siempre hacia atrás», dijo con una pequeña sonrisa. Gabriela asintió. «Eso es exactamente lo que quería decirte. Esto es tuyo, Mariela. Tu vida, tus decisiones. Y estoy aquí para recordarte que no importa lo que pase, no estás sola». Esa tarde, Mariela regresó a su departamento sintiéndose más ligera. Decidió dedicar el resto del día a algo que había dejado de lado durante mucho tiempo, ella misma. Sacó una libreta que había comprado recientemente y comenzó a escribir. No era una carta ni un diario, sino una lista de todas las cosas que quería hacer con su nueva vida. Viajar a la playa. Aprender algo nuevo. Volver a trabajar. Confiar en mí misma. Cada palabra que escribía se sentía como un pequeño ladrillo en la construcción de un futuro mejor. Aunque las heridas de su pasado aún dolían, sabía que no la definirían. Mientras tanto, en la casa de Julia, la familia se preparaba para una reunión familiar. Aunque Mariela había decidido mudarse, seguía visitando a sus padres con regularidad. Esa noche, mientras cenaban juntos, Julia la miró con orgullo. «Hija, nunca pensé que vería tanta fuerza en ti. Eres un ejemplo para muchas mujeres, incluso para mí». Mariela se sintió profundamente conmovida por las palabras de su madre. «No podría haberlo hecho sin ustedes. Ustedes fueron mi refugio cuando más lo necesitaba». Don Ramón, quien siempre había sido más reservado con sus emociones, también tomó la palabra. «Tu madre tiene razón.
No fue fácil para nosotros verte pasar por todo eso, pero verte ahora, eso lo compensa todo. Las semanas se convirtieron en meses, y Mariela comenzó a reconstruir su vida. Con la ayuda de Luz Helena, consiguió un empleo en una pequeña empresa de diseño de interiores, algo que siempre había sido su pasión. Aunque el camino no fue fácil, poco a poco comenzó a recuperar su confianza y a construir nuevas amistades. Un día, mientras trabajaba en un proyecto, recibió una invitación inesperada, un seminario sobre mujeres emprendedoras organizado por una fundación local. Gabriela, quien había escuchado sobre el evento, la había inscrito sin decirle nada. Aunque al principio dudó en asistir, finalmente decidió hacerlo. El seminario fue un punto de inflexión para Mariela. Escuchar las historias de otras mujeres que habían superado adversidades similares la inspiró profundamente. Al final del evento, una de las organizadoras se acercó a ella y le ofreció la oportunidad de compartir su historia en un próximo taller. Mariela dudó al principio, pero después de hablarlo con Luz Helena y Gabriela, decidió aceptar. Contar su historia no solo era una forma de sanar, sino también de ayudar a otras mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares. El día del taller, Mariela se puso de pie frente a un grupo de mujeres con diferentes historias y contextos, pero con una lucha en común: encontrar su voz. Mientras hablaba, recordó cada paso que había dado para llegar hasta allí, cada lágrima, cada momento de duda y cada victoria. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Una mujer joven se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Gracias por compartir tu historia. Me diste la fuerza que necesitaba para tomar una decisión que he estado postergando. Esa noche, al regresar a casa, Mariela se sintió en paz consigo misma. Aunque sabía que aún tenía mucho por construir, también sabía que había comenzado a recuperar lo más importante, su dignidad y su libertad. La brisa cálida de la primavera acariciaba el rostro de Mariela mientras caminaba por las calles de su nueva ciudad, con una pequeña libreta en mano y el corazón lleno de una mezcla de emoción y temor. Había decidido mudarse a un lugar lejos de los recuerdos, una ciudad costera donde las olas del mar parecían susurrarle que era tiempo de cerrar un ciclo y comenzar otro. La vida aquí era diferente. Los amaneceres la llenaban de una paz que hacía mucho tiempo no sentía, y el sonido de las gaviotas la hacía sonreír sin razón aparente. Había encontrado un pequeño apartamento frente al mar, un espacio modesto pero lleno de luz. Cada rincón de su nuevo hogar hablaba de su libertad. La decoración era sencilla, tonos cálidos, plantas en cada esquina y una mesita frente a la ventana donde solía sentarse a escribir. Aunque los días en la ciudad eran tranquilos, las noches a veces traían consigo las sombras del pasado. Había momentos en que los recuerdos de Héctor la asaltaban, en que la duda volvía a susurrarle que tal vez había hecho algo mal. Pero con cada amanecer, esas sombras se disipaban y la Mariela que estaba emergiendo era cada vez más fuerte. Un día, mientras paseaba por la playa, vio un cartel que anunciaba un concurso de diseño. La propuesta era crear un espacio interior inspirado en la naturaleza. Mariela, quien siempre había soñado con dedicarse al diseño, sintió un impulso que no pudo ignorar. Aunque dudó al principio, recordó las palabras de Gabriela: esta es tu vida, Mariela. No dejes que el miedo decida por ti. Pasó días trabajando en el proyecto, combinando colores, texturas y conceptos que representaban su transformación. Para ella, este diseño no era solo una entrada a un concurso, era una representación de su proceso de sanación. Cuando finalmente envió su propuesta, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Mientras esperaba los resultados, Mariela continuó explorando la ciudad. Hizo nuevos amigos, entre ellos una mujer llamada Clara, quien también había dejado atrás una relación tóxica. Juntas compartieron historias, risas y sueños. Clara, con su energía positiva y su carácter optimista, se convirtió en una de las mayores fuentes de inspiración para Mariela. Un día, mientras disfrutaban de un café frente al mar, Clara le dijo: Mariela, eres más fuerte de lo que crees. Mira todo lo que has logrado. Eres una mujer increíble, y no deberías permitir que nadie te haga sentir lo contrario. Las palabras de Clara resonaron profundamente en Mariela. Por primera vez, comenzó a creer en ellas. Semanas después,
Mariela recibió una llamada que cambiaría su vida. Había ganado el concurso de diseño. La emoción fue tan grande que apenas pudo contener las lágrimas. Esa noche, mientras contemplaba el mar desde su ventana, pensó en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. El triunfo no era solo profesional, era personal. Era la prueba de que podía reconstruir su vida desde las cenizas. Con el premio del concurso, Mariela tuvo la oportunidad de abrir su propio pequeño estudio de diseño. Era un espacio acogedor, decorado con sus propios diseños y lleno de inspiración. Lo llamó Renacer, porque eso era lo que representaba, una nueva oportunidad para ella y para quienes cruzaran su puerta. Pero no todo fue fácil. A veces, los recuerdos de Héctor y de lo que había soportado volvían a invadir su mente. Había días en que la tristeza se apoderaba de ella, pero esos días eran menos frecuentes con el tiempo. Sabía que sanar no era un proceso lineal, pero también sabía que estaba avanzando. Un día, mientras trabajaba en el estudio, recibió una visita inesperada. Era Luz Helena, quien había viajado desde su ciudad para verla. Al abrazarla, Mariela sintió una ola de gratitud. Luz Helena había sido una de las personas que más la habían apoyado, y tenerla allí era un recordatorio de que nunca había estado sola. Sabía que lo lograrías, Mariela, dijo Luz Helena con una sonrisa. Siempre tuve fe en ti. Esa noche, mientras caminaban por la playa, Luz Helena le contó sobre las mujeres en su ciudad que habían escuchado la historia de Mariela y cómo muchas de ellas habían encontrado el valor para dejar relaciones tóxicas. Tu historia ha cambiado vidas, Mariela. Y eso es algo de lo que debes estar orgullosa. Mariela, aunque aún no estaba completamente acostumbrada a ser vista como una fuente de inspiración, se sintió profundamente conmovida. Pensó en todas las veces que había dudado de sí misma, en todos los momentos en que había sentido que no tenía salida. Y ahora estaba allí, de pie, viviendo una vida que nunca pensó que sería posible. En los meses que siguieron, Mariela continuó creciendo. Su estudio de diseño comenzó a ganar reconocimiento y ella se convirtió en una voz para mujeres que enfrentaban situaciones similares a las que ella había superado. Aunque sabía que aún tenía mucho por aprender y superar, también sabía que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras caminaba por la playa, encontró una concha perfectamente intacta. La recogió y la sostuvo en sus manos, pensando en cómo algo tan frágil podía sobrevivir en un entorno tan caótico. Para ella, esa concha era un símbolo de su propia fortaleza. Al regresar a su departamento, colocó la concha en su escritorio como recordatorio de todo lo que había logrado y de todo lo que aún estaba por venir. Porque aunque el camino había sido difícil, Mariela sabía que estaba destinada a algo más grande, algo más hermoso. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia llena de emociones y superación. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la transformación de Mariela y cuál fue tu momento favorito. No olvides suscribirte al canal para más historias que te inspiran y te tocan el corazón, y si te gustó esta, regálanos un me gusta. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas increíbles narrativas contigo.